porque si algún sentido lo conocéis a Miguel Ángel Iglesias. La primera pregunta es la más importante. ¿Qué es un maristán? Un maristán, buena pregunta. Pues un maristán es un hospital. La palabra maristán es una palabra árabe que viene a significar reunión de pacientes para ser tratados de cualquier enfermedad. Y los maristanes tienen su origen pues aproximadamente en el siglo VIII en Bagdad, fundamentalmente en Bagdad. Y su función principal es tratar a todos aquellos enfermos que no tenían sitio donde pudieran ser tratados fundamentalmente de carácter público, lo que hoy conocemos como un hospital público. Usted es médico, supongo que ha sido su inspiración para escribir la trilogía. ¿Nos puede contar un poco en qué consiste la historia? Bien, la historia trata fundamentalmente de qué es lo que le ocurre a un médico durante el siglo, parte del siglo XIV y parte del siglo XV en el Maristán de Granada, el Maristán nazarí. Esa es un poco la historia, sobre todo cuáles son los infortunios, pero también qué gran parte de la baraca que pueda tener una persona tiene el médico este. Es un médico importante de esa época, lo que se conoce como un hakim, que es el médico más importante y más sabio que mejor curaba a los pacientes. Se escribió no solo una novela, sino con toda una trilogía. ¿Cómo llegó a esto? Pues empecé escribiendo lo que estaba pasando, lo que acontecía en la época y tal, y cuando me di cuenta era tan grande lo que estaba escribiendo que me iba a llevar pues 800 o 900 páginas. Y decidí que para el autor, para el lector, era mucho más asequible leer un libro que tuviera 200 páginas que no un tocho de 800 páginas, y de ahí el dividirlo en 3 partes. El problema era unificar esas 3 partes de alguna manera, que tuvieran una consecución continua y que no entorpeciera la lectura del paciente y no se fuera, es decir, ese nexo de unión entre esos 3 libros. No es habitual que el presidente de una ciudad presente un libro. ¿Cómo convenció usted al señor Iglesias? Pues es que el presidente de la comunidad y yo éramos compañeros de pupitre en el colegio desde que teníamos 6 años. Y bueno, la amistad, bueno, pues cuando se es joven o cuando se es niño en una ciudad como Ceuta, que todo es un puño, todos nos conocemos, pues esa amistad se fue fomentando durante muchísimos años y al final pues ha terminado en una amistad muy profunda, que incluso el paso del tiempo, porque hacía muchísimo tiempo que yo no tenía una relación constante con Juan, se ha hecho cada vez mayor, y eso ha dado lugar a que un presidente de una comunidad autónoma o de una ciudad autónoma como Ceuta quisiera de alguna manera estar presente en la presentación de estos libros. ¿Cuántos años de investigación ha llevado a escribir estos libros? Esa sí es una pregunta difícil, porque realmente me ha llevado como unos 10 años, fundamentalmente porque yo, como científico, era un cardiólogo que lo que escribía era artículos científicos, y el hecho de pasar de escribir un artículo científico a escribir historia es tremendamente difícil, ¿no? Pero bueno, se consiguió poco a poco, pero con mucho esfuerzo. Aproximadamente puedo decir que me duró el estudio como unos 5 años para escribir el primer libro, y luego ya los segundos fueron un poquito más fácil porque fue dividir, total unos 8 años más o menos. Su infancia en Ceuta, gran parte de su vida en Granada. ¿Cuál diría usted que le influencia más en este trabajo, en esta trilogía? Yo creo que los dos. Lo que no puedo olvidar es que son 40 años de cardiólogo, y 40 años de cardiólogo
influyen mucho a la hora de escribir sobre medicina o a la hora de escribir sobre un libro que trata de un médico. Eso me sirvió de mucho y fomentó mucho el que yo pudiera hacerlo. Pero mis orígenes caballas nunca los he podido olvidar y siempre los he tenido presentes. Es más, yo allá por donde he ido, y por suerte para mí he tenido que estar en muchísimos sitios del mundo, siempre he sido un cardiólogo nacido en Ceuta. Para mí eso ha sido siempre clave y fundamental. Puedo decir que hasta en el Mount Sinai de Nueva York conocen a Miguel Ángel Urrutia como el cardiólogo de Ceuta, ¿no? El cardiólogo del norte de África, pero de Ceuta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues de nada.